Bueno, nosotros somos el grupo 2, nos tocó exponer sobre las partes del disco duro. Los integrantes son Jessica Ayala, Pablo Canchiña, José Cajas, Jordi Cajilem. El disco duro. Un disco duro es un dispositivo ingenioso de almacenamiento de datos. Dicho proceso se realiza en forma magnética u óptica. Este disco está hecho de lámina delgada y tiene forma circular. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes y es mayor que la de los disquetes, CD-ROM y floppy disco flexible. Funciones del disco duro. Las funciones fundamentales de un disco duro es almacenar información de forma permanente en un ordenador. El disco duro hospeda el sistema operativo, las aplicaciones y los datos de su usuario. Los dispositivos duros también se pueden utilizar para recuperar información. La información almacenada en el disco se mueve hacia otro disco para recuperarla si el disco se ha dañado o para hacer copias de seguridad. El disco duro se puede emplear con fines de portabilidad. Habitualmente nos movemos llevando la información de un lugar a otro. Los discos duros se utilizan con muchas frecuencias para obtener redundancia, almacenando datos en varios discos duros. Esto es lo que se conoce como arreglo del disco o RAID. A continuación está el dibujo realizado por mi compañero Jordi Cajilema. Está ahí explicado las partes del disco duro. Disco o platillo. Es el componente principal de un disco duro. Está elaborado de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio finamente pulido y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios platos discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Eje, también llamado spin, es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por 3 juegos de bobinas contrapuestos que imprimen el movimiento al eje central que soporta los platos del disco duro. Es una estructura giratoria sobre la cual se monta cada plato del disco duro. Su motor gira a la velocidad exacta, realizando muchas revoluciones por minuto para que cada cabezal llegue a la zona del plato o disco correspondiente. A continuación, mi compañero. El cabezal es un componente sensible del disco duro. Es el responsable de la lectura y escritura de los datos de las pistas. Está unido a un brazo mecánico que se mueve para acceder a la pista correctamente. El brazo del actuador mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. Un disco duro tiene 13 centímetros de diámetro y el brazo puede moverse 5 centímetros por la superficie del disco. Su velocidad es increíble, es bastante ligera, siendo al mismo tiempo potente y preciso. Eje del actuador. Es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto por 3 juegos de bobinas contrapuestas. A continuación, mi compañero. Conector ID. ID, Integrated Drive Electronics, conocido también como ATA, Advanced Technology Attachment. Controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros, y añade además dispositivos como las unidades CD-ROM. Tipos de cables ID.
Los dos tipos más comunes de cables planos ID son el cable de 34 pines usado por unidades de disquete y el cable de 40 pines para discos duros y unidades ópticas. El conector eléctrico. Un conector eléctrico es un dispositivo para unir circuitos eléctricos. La conexión puede ser temporal, como para equipos portátiles, puede exigir una herramienta para montaje y desmontaje, o puede ser una unión permanente entre dos cables o aparatos. Hay cientos de tipos de conectores eléctricos. Los tipos de conectores de energía. Principalmente encontramos dos tipos de conectores, cuya función es alimentar de electricidad al disco duro, MOLEX. Se trata de un conector que sale de la fuente de alimentación con el destino al disco duro. Tiene 4 pines principales, divididos por colores para identificarlos. Rojo más 5 voltios, negro toma de tierra y amarillo más 12 voltios. Otro ejemplo sería el conector SATA, que es el conector más actual, que consiste en un cable SATA que sale de la fuente de alimentación con dirección al HDD o SSD. A continuación, mi compañero. Empezamos. Jumper. Este se usa para interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que necesita una herramienta adicional. Esta unión de terminales cierra el circuito eléctrico. Estos jumper han desaparecido y la función es de restablecer la función de la información del BIOS a valores de fábrica. Todavía había esos responsables de fijar la fecha y hora y el esquema de control total de la batería interna del sistema. Actuador. Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto contra los magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora envía más corriente al electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco en caso de una pérdida de poder. Un resorte mueve la cabeza hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan datos. Eso es todo sobre las partes del disco duro. Muchas gracias. También tenemos el sector. El sector es un sector que contiene 512 bytes. Un clúster es una unidad de espacio de almacenamiento de datos más pequeños. Está compuesto de uno o más sectores. Pistas. Una pista es un circuito completo que contiene datos en un lado del disco. La pista se divide en grupos de sectores. El cilindro. Un cilindro es una pila de pistas alineadas una sobre otra en forma cilíndrica. Esta fue la presentación de parte del grupo 2. Muchas gracias.